Laboratorio número 9, aparato digestivo. El aparato digestivo se encarga de la ingesta del alimento, digestión física y química y la absorción de las sustancias. Es función también del aparato digestivo la información gustativa, la cual se lleva a cabo por medio de las papilas gustativas. Se podría decir que la función más significativa de la lengua es el sentido del gusto. Aquí tenemos una lámina donde vamos a encontrar un segmento de lengua y lo estamos observando con un aumento de 4 por, o sea, 40 veces aumentado. Y lo que nos llama más la atención es la existencia de estas protuberancias en la mucosa de la lengua, a la cual se denominan papilas gustativas. Este tipo de papilas vamos a decir que son papilas foliadas por estas hendiduras de tejido conectivo laxo que se da sobre el tejido de la mucosa, formando una especie de hojas, y de ahí su nombre de foliadas. La lengua pues va a estar revestida de un epitelio plano estratificado. En su interior podemos encontrar tejido conectivo, músculo esquelético, algunos vasos sanguíneos y nervios. Las papilas foliadas se van a presentar como pliegues verticales cortos en forma de hoja y que están ubicadas en forma paralela, y las vamos a encontrar en la parte posterior de la lengua. Vamos a ver que en la parte lateral de las papilas vamos a ver estos segmentos blancuzcos que no son más que los corpúsculos gustativos, y que los vamos a ver con mucho más detalle cuando lo miremos con un aumento mayor. Aquí tenemos la misma lámina, pero tenemos un aumento de 10 por, y podemos ver que estas papilas de tipo foliadas están revestidas de epitelio plano estratificado, no queratinizado, que va a descansar sobre una lámina basal, y vamos a ver que tiene una lámina propia de tejido conectivo laxo, el cual se encarga de la nutrición del epitelio. Estos son conductos glandulares de las glándulas salivales, otro conducto de glándulas salivales, y luego lo que encontramos aquí son adenómeros serosos, que sabemos que son serosos por la basofilia con la cual están teñidos. Estos adenómeros serosos los vamos a encontrar sobre tejido conectivo denso no moldeado. Otro adenómero seroso, un conducto glandular, y aquí lo que encontramos es músculo estriado esquelético, que lo podemos encontrar en forma longitudinal, en forma transversal o empaquetado en forma de haces o fibrillas. Cuando nos metemos adentro, ya hacia la submucosa, vamos a ver los conductos glandulares, los adenómeros o los axinos glandulares de tipo seroso, pues predomina la secreción de tipo seroso. Nuevamente aquí un conducto glandular, axinos serosos, fibras de músculo estriado esquelético. Ya casi llegando hacia la capa muscular de la lengua, pues vamos a ver que las fibras musculares esqueléticas están dispuestas en forma de azos, y siempre vamos a encontrar axinos serosos, ¿sí? Porque la secreción que predomina en la lengua es secreción de tipo seroso. Aquí encontramos una arteriola, otra arteriola y una vénula. Aquí tenemos un aumento 40 por de las papilas foliadas, y aquí sí vemos con mucho más detalle estas células poligonales con núcleo central y agrupadas en capas, a las cuales llamamos epitelio plano estratificado no queratinizado. Va a descansar sobre una lámina basal y se va a alimentar del tejido conectivo laxo, que va a formar la lámina propia. Estos son los corpúsculos gustativos. Aquí encontramos el poro gustativo y vemos con claridad las células claras, las células oscuras y las células basales. Aquí observamos otro corpúsculo gustativo, y aquí tenemos más corpúsculos gustativos.
¿Qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es un aumento en 40 por de la submucosa y vamos a ver que este va a descansar sobre tejido conectivo denso no moldeado y estos son los conductos, conductos salivales y estos son los axinos mucosos y serosos. En algunos podemos encontrar axinos de tipo mucoso, pero lo que va a predominar son axinos de tipo seroso. Aquí lo que observamos es el músculo estriado esquelético que se encuentra en la lengua y vamos a ver que los núcleos de este tipo de fibras musculares se van a encontrar en la periferia, a diferencia de lo que observamos en el músculo estriado cardíaco, cuyos músculos se encontraban en la parte central de las fibras musculares. Aquí tenemos la parte posterior de la lengua y vamos a ver que carece de esas protuberancias, o sea que no posee papilas y vemos de que está formado de epitelio plano estratificado, no queratinizado, va a descansar sobre una lámina basal y se alimenta de una lámina propia, la cual está formada de tejido conectivo laxo. La segunda preparación que vamos a observar el día de hoy es una preparación del estómago. Con respecto al estómago, podemos decir que es una cavidad del sistema digestivo donde se degradan los alimentos por acción de los jugos gástricos. Va a tener la forma de la letra J y está aplanado en el eje anteroposterior. El estómago lo podemos observar cuatro partes: el cardias, que es la zona de unión con el esófago; el fundus, que es una región dilatada; el cuerpo, que es la región más extensa del estómago; y el antro pilórico, que es la región más pequeña del estómago, que la vamos a observar con forma de embudo y que se va a estrechar al unirse al intestino formando el píloro. Aquí lo que tenemos es un segmento del fundus del estómago y lo estamos observando con un aumento de 4 por. Al igual que el resto del sistema digestivo, el estómago se va a dividir en una capa mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. La mucosa del estómago va a estar formada por epitelio cilíndrico simple y va a estar formando pliegues muy compactos a los cuales les vamos a llamar fovelas. Vamos a tener la presencia de glándulas de tipo tubulares, rectas y alargadas, y muchas de ellas pueden llevar casi hacia la capa muscular de la mucosa. Lo que tenemos aquí es un aumento en 10 por de la lámina anterior y vamos a ver el epitelio cilíndrico simple que se encuentra formando las fovelas, y estas van a ser células secretoras de moco. A diferencia de lo que observamos en las criptas de algunas otras partes del intestino, donde vamos a ver células caliciformes segregando moco, el epitelio cilíndrico simple hace esta función. Las células del moco las vamos a encontrar en el cuello y estas se van a encargar de producir un moco sulfatado, líquido distinto del que van a secretar las células de la superficie de la mucosa y que va a servir para protegerla de posibles lesiones. Luego aquí encontramos la submucosa, y la submucosa lo que vamos a tener es algunas células con funciones específicas que van a estar sobre tejido conectivo denso no moldeado. Aquí observamos la capa muscular y aquí la capa serosa. En la capa serosa podemos observar algunos vasos sanguíneos. Nuevamente aquí tenemos un aumento de 10 por y vamos a ver el epitelio cilíndrico simple que va a estar tapizando las fovelas, descansando sobre una lámina basal y alimentándose sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo.
Posteriormente vamos a ver algunas células muy importantes como estas, que son las células parietales. Estas son las células basales que se van a encontrar sobre tejido conectivo denso no moldeado. Aquí podemos observar un vaso sanguíneo y luego vamos a tener una capa de músculo liso y posteriormente una capa serosa. Nuevamente tenemos un aumento de 10 por donde vamos a ver con mucho más específico y más detenido cómo son las fovelas, y vamos a observar que está revestido de epitelio cilíndrico simple con todos sus núcleos en posición distal. Aquí tenemos otro aumento de 10 por donde vamos a ver estas estructuras tubulares rectas que van a formar las fovelas del estómago. En la submucosa vamos a ver estas células grandes con un núcleo central y que algunos autores hacen referencia de células de huevo estrellado, y resulta que estas células pues sí son más bien un poco eosinófilas y se van a encargar de secretar el ácido clorhídrico. Nuevamente tenemos otra célula parietal, ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues aquí lo que tenemos es un axino seroso. Y luego vamos a observar estas células que son mucho más pequeñas que las anteriores, con un núcleo con aspecto granular, y son las células principales y son las encargadas de sintetizar pepsinógeno, el cual es un zimógeno que se va a activar y va a formar la enzima pepsina, que es la encargada de la degradación de las proteínas. En la capa muscular pues tenemos haces de músculo liso, y en la capa serosa pues lo que tenemos es tejido conectivo denso no moldeado. Aquí tenemos un aumento de la misma lámina en 40 por, donde nos permite ver con muchísima claridad el epitelio cilíndrico simple que se encuentra revistiendo las fovelas. Luego vemos también las células parietales, ¿sí? Que son estas células o células en huevo, y que son las encargadas de la secreción de ácido clorhídrico. Y luego vemos estas células que son un poco más basófilas, que son las células principales y son las encargadas de la síntesis de pepsinógeno y de la secreción de pepsina. Aquí tenemos nuevamente una célula parietal. Lo que observamos aquí es el tejido conectivo laxo que se encuentra nutriendo el epitelio cilíndrico simple. Tenemos células parietales que están descansando sobre tejido conectivo denso no moldeado. Bueno, estos serían las dos láminas. Me gustaría que en el primer círculo dibujaran las papilas foliadas en un aumento de 10 por, teniendo mucho cuidado de separar y de describir el tipo de papilas que se observan, las principales características de la misma. Luego van a señalizar la submucosa de la lengua, ¿sí? Y luego la capa muscular de la lengua. En el segundo círculo pues vamos a dibujar el estómago con un aumento de 10 por. Van a dibujar las fovelas que representan la mucosa del estómago, luego la submucosa con sus células parietales y sus células principales, y luego la capa de tejido muscular liso que forma la capa muscular y la capa serosa. Necesito que estén señalizadas todas y que en la descripción pongan las principales características de ambas láminas. Muchas gracias.